Bueno, mis amados, nuevamente Dios les bendiga. Saludo para todos los que se han venido conectando en este tiempo. Dios les guarde a todos ustedes. Cielo Díaz, Eidy Salcedo Méndez, Donald Fabián Reyes, Leonor Palma. Dice que para pedir oración por su nieta Daniela Palma. Bueno, estaremos llorando. Donald Fabián dice oración por Duvernay y por mí, que nos vaya bien en la audiencia, que nos van a hacer mañana. Dios le bendiga. Amén, estaremos orando allí. José Calderón, Angie Paula Calderón, Marcela Muñoz están allí conectados también, así que Dios les bendiga. Muy bien, esta semana vamos a estar iniciando un tema que vamos a tratar durante todas estas mañanas, y el tema se llama la paternidad de Dios. Es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. Muchas de las cosas que nos han sucedido y de los problemas que tenemos para relacionarnos tanto con Dios como con las demás personas tiene que ver con nuestra paternidad. Así que quiero que esté muy atento, quiero que esté allí recibiendo bendición del Señor, y Dios permita que este sea un tiempo provechoso y de gran bendición para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana. Vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo número 1, y quiero que veamos un verso que es un texto muy conocido, pero que realmente creo que es importante que lo entendamos. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la Biblia: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y les dijo, y los bendijo, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. La primera forma en la que Dios se revela al ser humano es como creador. Aquí lo encontramos, que Dios creó al hombre. Entonces, el término padre es un término que no se viene a utilizar en ese momento. No se viene a identificar que Dios es el papá de Adán, no. Aquí se viene a entender que Dios es el creador de Adán. Y va pasando el tiempo y Dios sigue siendo creador. Y la relación que siguen teniendo las personas que se querían conectar con Él era de que era un Dios creador, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios eterno. Esa es la relación que tienen todos, hasta que el Señor escoge a Jacob y de su descendencia escoge un pueblo. Y dice, ya en el tiempo de Moisés, dice: ahora yo ya los he escogido a ellos para que sean mi pueblo, y ellos me serán a mí por hijos, y yo seré su padre. Pero aunque aquí aparece el término padre, no está refiriéndose a un padre de cada uno, de que cada persona, cada judío, cada israelita dijera: yo soy hijo de Dios. No. Era Dios el padre de Israel. E Israel en su conjunto, todas las 12 tribus y todas las personas que vivían en Israel eran hijos de Dios. O se deberían considerar, eran el hijo de Dios. Pero no se consideraban cada uno en particular hijos de Dios, no. De hecho, la Biblia dice que ellos se identificaban como hijos de Abraham. Hasta el tiempo de Jesús, cuando el Señor les habla, ellos no dicen: es que nosotros somos hijos de Dios. No, ellos dicen: nosotros somos hijos de Abraham. Porque para ellos su paternidad no estaba clara con Dios. Tenían problemas para relacionarse con Dios. Porque es que si usted no tiene clara la paternidad, va a tener problemas para relacionarse con el Señor. Y ya le voy a explicar esto. Entonces, cuando por primera vez Dios quiere hablarles a los israelitas en el desierto, en el monte Sinaí, y Dios les dice: ahora les voy a hablar, y ahora quiero
hacerles conocer mis leyes y mis estatutos a todos. Santifíquense, prepárense, porque yo les quiero hablar. Dice la Biblia que el monte Sinaí empezó a humear, el monte Sinaí empezó a temblar. ¿Y sabe qué pasó? La gente le dio miedo. La gente no dijo, vamos a ir a hablar con nuestro papá. No, la gente dijeron, Dios está enojado y nos da miedo que nos hable. Y entonces ellos se esconden y le dicen a Moisés, hable usted, vaya usted. Y rechazaron la posibilidad de que Dios les hubiera hablado. Y usted va a ver en todo el Antiguo Testamento que ese es el común denominador. Ellos están allí relacionándose con un Dios creador, con un Dios hacedor, con un Dios poderoso, pero no con un Dios papá, no con un Dios padre. Es hasta que viene Cristo que Él viene a establecer ese vínculo, pero quiero ir poco a poco para que lo vayamos entendiendo. Entonces, cuando el hombre no identifica una paternidad en el Señor, es porque tiene otros problemas. Y los otros problemas son relacionados en su paternidad humana. Cuando Dios crea al hombre, lo que Dios hace es ponerlo como Señor de todo. Dios creó al hombre y tenía gobierno sobre todo. Y cuando me refiero al hombre, no me estoy refiriendo al varón solamente, me estoy refiriendo al hombre y a la mujer. ¿Cuántas personas creó Dios? ¿Cuántas personas creó Dios? Solo una. Dios hizo a Adán. Y dentro de Adán estaba otra parte de Adán, que era su esposa. Y eso es algo que nosotros a veces no entendemos y el sábado lo estamos estudiando. Dios no creó a Adán y a Eva después. No. Después, lo último que hizo Adán fue ponerle por nombre Eva. Pero al principio, la mujer de Adán se llamaba Adán. Era Adán versión femenina. ¿No ve que salió de él? Dice, vamos a leerlo en el versículo 27. Quiero que usted lea esto. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Sí ve que Dios creó al hombre y ya dentro de él estaba la mujer? Dios no hizo al hombre y luego vamos a hacer el hombre aquí y el hombre entonces así. No, el hombre es el centro de toda la creación y me refiero al hombre y a la mujer. Tenían el señorío de todas las cosas. Los dos estaban llamados a señorear sobre todo. Entonces, Dios estableció que el hombre iba a tener, ahora sí, el varón iba a tener un rol específico. Y el rol fundamental del varón en toda esa creación y en todo ese engranaje iba a ser el de ser el padre de la familia. El padre, ese es el rol fundamental. Usted no ve al Señor llamando diciendo, sea el esposo, y no, dice sea el papá, el padre de su familia. Entonces, ¿de dónde venía la mujer? Del mismo hombre. ¿De dónde procedía? Es como cuando usted coge un tronco y con ese, o un árbol, y con ese árbol usted hace unos muebles, y entonces usted hace la cama, y usted hace la mesa, y usted hace la silla. Todo viene del mismo tronco. Así es el varón. Dios cogió al varón y del varón sacó la mujer y del varón sacó los hijos. Todos proceden y dependen del varón. Esto no es machismo, esto es lo que el Señor establece. Y yo quiero que usted lo entienda, porque todo depende del varón. Viene de allí. Y ahora, esto no es que el hombre viene a enseñorearse, porque entonces la gente lo malinterpreta. Como yo soy la cabeza. Mire, si la Biblia dice que Dios es el varón, que el hombre es la cabeza, entonces la mujer, ¿qué viene a ser? El cuerpo de la familia. Por eso es tan importante lo que hace una mujer. Porque así como el varón es la cabeza, la mujer es el cuerpo. Por eso usted ve que muchas veces un hombre, y eso es lo que ha afectado mucho, el hombre falla en su tarea paternal. Se va, abandona a esa mujer. ¿Y qué hace la mujer en la mayoría de los casos? La mujer, aunque no tiene cabeza, sí tiene brazos, sí tiene pies, sí tiene todo. ¿Y qué hace? Trabaja, lucha y saca adelante a sus hijos, sola. ¿Por qué? Porque ella es cuerpo. El hombre es cabeza. Sí, el hombre es el que tiene que liderar y tomar decisiones, pero la mujer es la que está allí con esa responsabilidad de ser cabeza. Por eso hay tantas mujeres que se han destacado por su tarea. Pero entonces, con esos problemas de que el hombre no sabe que de él depende su esposa, de que de él dependen sus hijos, entonces es que el hombre no ha cumplido con su tarea. Y en la mayoría de los casos, todos nosotros, si hay varones esta mañana conectados, escúcheme,
en la mayoría de los casos, todos nosotros los varones hemos fallado en nuestra tarea de ser papás para nuestra familia. Quizás hemos sido marido, como nos lo enseñaron nuestros antepasados, que el marido llega y exige y dice, ¿qué hubo? ¿Qué pasó que no está mi ropa? ¿Qué pasó que no está mi almuerzo? Y pelea y todo. ¿Es el qué? Es el marido. Pero Dios le dice que antes de ser marido eres ser el papá, inclusive, escúcheme bien, de su esposa. ¿Cómo así que el papá de su esposa así? La tarea de un papá, entonces decimos, o sea que viene a darle juguete. No, porque es que esa no es la tarea del papá. La tarea del papá era dar protección, seguridad, provisión y gobierno. Pero eso se lo voy a explicar esta semana. Y como no teníamos esa claridad, entonces fracasábamos en la relación con nuestra esposa y por ende en la relación con nuestros hijos. Entonces, ¿qué le decía un hombre a la mujer? Allá están sus hijos. Usted verá qué hace con ellos. Críelos. Mire, póngale mano dura a ese muchacho, que mírelo cómo es irrespetuoso. Mírelo. Y creía el hombre que la tarea le correspondía solamente a la mujer porque estuvo ese niño en su vientre. Pero resulta que ese niño está en el vientre porque el hombre puso su semilla allá. Y no llegó allí, no apareció allí simplemente por obra del Espíritu Santo, sino porque el varón, de quien dependen todas las cosas, la mujer depende del varón, los hijos dependen del varón. Por lo tanto, la esposa es del varón. Los hijos son del varón. Y es el varón el que tiene que encargarse de proteger y de guardar y de mantener su familia. Y eso que le estoy explicando es lo que yo quiero que usted entienda para que pueda relacionarse con Dios. Entonces, el hombre como figura paterna es muy importante y muy determinante para el desarrollo de la humanidad. Y si hay algo que hoy en día está afectando nuestra sociedad es la distorsión de la idea paternal. El feminismo y el machismo han hecho muchas cosas, pero sobre todo el feminismo, que han logrado que las mujeres digan, papá es cualquiera. Es uno, ¿para qué se pone ahí que el papá, que vaya y háblele al papá, que se le humilla al papá? No, eso papá puede ser cualquiera. Madre, solo hay una, pero papá puede ser cualquiera. Eso no es bíblico, eso es un dicho de la gente que por la mala función del varón, por la irresponsabilidad del varón, entonces terminó cediendo ese papel a la mujer. Y entonces se cree que verdad papá es cualquiera y eso no hay problema. Y si el papá hablamos mal y las mujeres se alían con los hijos para que los hijos no respeten al varón, eso no le está haciendo un daño al varón, le está haciendo un daño a esos hijos que crecen con lo único que pueden recibir de su padre: carácter e identidad. ¿De dónde se recibe el carácter y la identidad? De la relación buena o mala que tenga un hijo con su figura paterna, la que sea, porque algunos no tuvieron una figura, el papá biológico no los crió, pero hubo un padre adoptivo, o hubo un tío adoptivo, o hubo una persona que cumplió ese rol. La figura paterna es que tiene que haber una figura paterna en un hogar. Ahora, han habido unas excepciones en las que no ha habido varón, pero las mujeres que fueron criadas por un buen papá, o que están al lado de o que estuvieron al lado de un buen esposo en algún momento, aprendieron a dar carácter e identidad a sus hijos. Esa es la excepción y no la regla. Es una excepción. En la mayoría de los casos, la mujer herida, amargada, afectada por las malas relaciones con los varones, no les da carácter e identidad a sus hijos. Y son hijos inseguros, son hijos sin identidad y son hijos que van a crecer aborreciendo toda figura masculina y toda figura varonil. Eso es un problema que viene a aparecer después. Entonces, el hombre debe ser el padre de la familia, debe ser reconocido como el papá. Y es determinante. ¿Por qué razón? Porque a través de la relación que tiene un hijo con su papá, se cimentan los valores, el aprendizaje y la formación que ese niño joven va a desarrollar. Más o menos la tarea básica y fundamental se cumple en un niño hasta más o menos los 17 años. Hasta ese momento es cuando el papá tiene que ser indispensable. Y para adelante ya ellos van a empezar a salir, van a empezar a irse a estudiar, y ya el papá empieza a ser una persona cercana, pero no tan indispensable como lo debería ser a ese momento. Pero lastimosamente pasa todo lo contrario. El papá es muy ausente, y cuando ya el hijo crece, entonces cuando él se quiere acercar a él y venga, camine, vamos y comparta, pero ya ese hijo no lo quiere hacer. Entonces, la ausencia de un papá
es muy dañina para un niño, niña, lo que sea. La ausencia, y no me refiero solamente al que se fue y abandonó, sino al que viviendo allí nunca ha mostrado ese interés por lo que le sucede a sus hijos, por cómo se relacionan ellos con los demás, o algunos han sucedido que ha sido la mamá que los ha sobreprotegido y puso una barrera y le dijo: a mi niño usted no me lo toque, a mi hijo usted no me le hable nada, porque él es mi niño y es mío, no es que yo fui la que sufrí, la que me dolió. Entonces, cuando se crea esa ausencia, ese hijo va a crecer, pero va a crecer con un problema muy grave de identidad y de carácter. Va a ser muy inestable, o sea, un día va a querer una cosa, otro va a hacer otra y va a tener muchos problemas. Pero además, lo que va a producir allí es que ese hijo crezca con una cantidad de reclamos y crezca con una cantidad de quejas y crezca diciendo: mi papá es una mala persona, yo a mi papá no lo quiero ni ver, mi papá, bueno, infinidad de cosas que muchas veces nosotros creemos que son buenas, porque es que la que se esforzó y porque es que la que se esmeró por usted fui yo. Su papá no le ha tocado lo que me ha tocado a mí. Y vuelvo y le digo, aquí no es culpa de la mujer, aquí es culpa del varón, la responsabilidad del varón que no supo, nadie le enseñó. Es que a mí no me lo enseñaron, a ningún hombre le enseñan y dicen: usted tiene que ser papá de su familia. Nadie le enseña eso. Dicen: usted cásese o hágale y se haga adelante, pero no nos dicen: usted tiene que ser el padre. No, pero cuando uno va a la Biblia se da cuenta de que Dios, usted lee en la Biblia las genealogías y no decía fulano el esposo de Sutana y con ellos tuvieron a Mengano. No, decía fulano padre de fulano y tal padre de fulano y padre, porque el rol que Dios le daba al varón era ser el papá, el protector, el proveedor, el que gobernaba. Eso era el rol o la tarea que Dios le había enseñado. Y sé que muchos pensarán y dirán: no, eso es como muy machista. O sea que una mujer sola no puede criar a sus hijos. Sí los puede criar. Depende de qué relación tuvo esa mujer con su papá o con la figura masculina. Porque si esa mujer que quedó sola, bien sea porque el hombre no respondió, porque su marido murió, lo que sea, quedó sola, tiene una buena relación con su padre y tuvo una buena relación con su esposo o el papá de sus hijos, aunque ya no estén conviviendo juntos, esa mujer sola es capaz de formar carácter y identidad en sus hijos. Es capaz de disciplinarlos sin quebrantarles el espíritu. Es capaz de enseñarles las cosas buenas sin sobreprotegerlos. Pero si esa mujer no tuvo una buena relación con los varones y cree que el hombre es un mal y cree que todos los hombres son malos y cree que entonces lo va a sobreproteger y le va a hacer un daño. Entonces es importante que vayamos aclarando esto. Ahora usted me dirá: pastor, pero es que usted puso el título del mensaje La paternidad de Dios y me está hablando de la paternidad del hombre. Entonces póngase de acuerdo, ¿va a hablar de la paternidad de Dios o de la paternidad del hombre? Lo que sucede, voy a hablar de la paternidad de Dios, pero lo que sucede es que si usted no tiene una buena relación con su papá, tampoco va a tener una buena relación con Dios como papá. Y es ahí donde muchos buenos cristianos están patinando, porque sirven a Dios, lo ven como su Dios, lo respetan como su Dios, pero no lo ven como papá. Porque para ellos la figura de padre es una persona mala. Porque entonces dicen: y si Dios es mi papá, ¿dónde estaba cuando me sucedió esto, cuando me abusaron? ¿Dónde estaba Dios para protegerme cuando me hicieron esto? Mi propio papá me maltrataba, mi propio papá me manoseaba, mi propio papá me abusaba. ¿Dónde estaba Dios entonces? Y es ahí donde empieza la persona a crecer con una idea de un Dios malo, de un Dios ausente, de un Dios injusto. Pero la verdad no es que sea Dios injusto, lo que pasa es que la figura que esa persona tiene de papá es una figura distorsionada, porque su padre terrenal no lo hizo bien. Su padre terrenal simplemente se encargó de engendrarlo, y si fue un papá presente, de pronto fue un papá distante emocionalmente, fue un papá que nunca se acercó a sus hijos a decirle: hijo, ¿cómo se siente? O hija, cuídese de esto, tenga cuidado. Sino que siempre, si algo le decía: es que usted es una vagabunda, es que usted es una cualquiera, es que usted es una no sé qué. Y esas palabras de un padre hacia sus hijos nunca se borran, sobre todo hacia sus hijas mujeres.
Ella nunca va a borrar eso, a menos que venga Cristo y sane eso, ¿no? Ya estamos hablando, tendríamos que hablar de la sanidad del alma, de esa joven, de esa mujer que no puede ser tan joven, pero esa mujer que recibió esas palabras. Pero eso nunca se va a borrar, porque eso fue lo que el Padre le dijo. Entonces esa mujer va a crecer con una rabia, con una rebeldía, con una resistencia hacia la figura masculina, que no solamente va a ser su papá, sino que después va a ser su marido, y que siempre va a sentirse que él la humilla, y siempre va a sentir que él se cree más que ella, y siempre va a sentir que él es arrogante, y siempre va a sentir que él, aunque lo sea o no lo sea, siempre va a tener esa visión porque fue lo que recibió de su padre. Así que, mis amados hermanos, la mayoría de nosotros como varones hemos perdido, como decimos popularmente, el año en la tarea de ser padres. No hemos logrado suplir la necesidad emocional de nuestra esposa y la necesidad emocional de nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Por qué perdimos? ¿Por qué lo hicimos mal? Porque no nos lo enseñaron. Porque decían simplemente usted vaya y si no le gusta algo grite y ponga ya su fuetera y entonces listo, tienen que aprender a las buenas o a las malas. Porque fue el ejemplo que recibimos de los padres nuestros también. Ahora, eso no solamente es lo que se hizo, también es lo que se hizo directamente con ellos, también son los pecados que se cometieron. El versículo 27 dice, el 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Eso es algo que ya hemos aprendido, pero se lo quiero recordar porque hay algunos que no lo saben. Cuando un padre engendra un hijo, no solamente se está multiplicando, no solamente está fructificando, también está multiplicándose. Pastor, ¿y eso luego no es lo mismo? No, no es lo mismo. Fructificar es que de este palito de guayaba nazca otro arbolito de guayaba. Él está dando un fruto, ahí hay un fruto. Pero multiplicándose es que los frutos que éste va a dar son mucho más que los frutos que dio el papá. Entonces, si el padre era un padre respetuoso, que le gustaba estudiar, que le gustaba trabajar, su hijo va a ser un hijo que le va a gustar trabajar mucho más, que va a ser mucho más respetuoso y que le va a tener mucho más compromisos que los que tuvo su papá, porque el hijo ya no es solamente el tronquito, el hijo es una versión amplificada, es multiplicado. Pero si el papá era un inmoral, si era un adúltero, el hijo no va a ser adúltero, él va a ser un multiadúltero. Si el papá era un hombre que le gustaba mentir, el hijo va a vivir mintiendo todo el tiempo. Porque el padre no solamente va a heredarle al hijo el ADN, el color de ojos, el color de cabello o qué sé yo, sino que se va a multiplicar en él. Por eso Dios dice, fructifiquen y multiplíquense, le dice Dios a Adán. Cada vez que usted engendre un hijo, usted se va a multiplicar. Y a través de esa multiplicación, usted va a recibir de lo que usted es, pero en una versión ampliada. Por eso, mis queridos hermanos, usted tiene que darse cuenta cómo era su papá, porque usted es una versión amplificada de él. Uy, que era un poquito mal geniado, usted será muy mal geniado, porque usted es una versión amplificada. Es la versión maximizada y uno a veces no se da cuenta. Venga, pero ¿por qué será así? Porque usted recibió una multiplicación de lo que era. Y ahora sus hijos, ¿cómo van a ser? Pues hermano, mucho más que usted, porque no ve que se va multiplicando cada vez más. Por eso la maldad se multiplica, porque desde que empezó en Adán, entonces siguió pasando. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros crecimos con una idea separada de Dios, viéndolo como Dios creador, viéndolo como Dios todopoderoso. Y de hecho muchos cristianos solamente lo ven así, pero no son capaces de identificar a Dios como Padre. Sumando esto a que hay algunas denominaciones que creen que Dios no es Padre, ¿no? Eso es otra cosa, pero no voy a hablar de temas doctrinales hoy, solamente de la formación bíblica que usted y yo debemos de tener. Pero hay muchos cristianos que no pueden ver a Dios como papá. Y entonces cuando una persona no puede ver a Dios como papá, va a fracasar, porque siempre va a sentirse desprotegido. Mire, yo le quiero decir algo. Si usted cuando estaba niño o jovencito siempre tenía temores, era una persona que caminaba por la calle con mucho miedo, y usted sentía que un perro lo iba a morder, que un loco le iba a pegar, que alguien le iba a quitar, y caminaba con mucho miedo, seguramente eso fue porque tenía una relación rota con su papá. Cuando uno tiene una relación cercana con el papá, uno se siente seguro. Y aunque vaya solo, uno camina seguro. Cuando no tiene una relación cercana, uno vive con muchos miedos. Le tiene miedo a los ratones, le tiene miedo a los perros, le tiene miedo a todo, porque camina con inseguridad. Eso no es algo extraño, es simplemente la relación que tiene con su papá. Ahora, cuando crece y llega a la vida cristiana,
recibe a Dios, pero no lo recibe como papá, lo recibe solo como Dios. Entonces, aunque sigue adorándolo y ora y se preocupa por santificarse, vive con muchos miedos. Y permanentemente está diciendo, el diablo me va a hacer mal. Fulano me lanzó la esta, fulano me va a hacer aquello. Y vive con los temores que tenía de niño. ¿Por qué? Porque no siente que Dios lo esté protegiendo. O sea, siente que siempre el diablo como que es más malo que Dios. O como que Dios se hace el que no lo quiere cuidar. Y hay, hermanos, yo creo que no puedo lanzarme a dar una cifra, pero hay muchísimos cristianos que siempre sienten que Dios no los protege. Y están viendo cómo el diablo es como más y todo, mire, el diablo ahí me hizo eso, y luego el diablo me hizo aquello, y luego el diablo me hizo lo otro. Y mañana le voy a explicar cómo Dios protege a sus hijos y cómo le asegura a Dios al que es su hijo que el maligno no lo toca. Pero es que eso hay que recibirlo con la paternidad. Es un tema muy, pero muy importante que nosotros tenemos que entender. Entonces, un hijo sin padre crece con ausencia de identidad, no sabe quién es. Un hijo sin padre crece con problemas de carácter, es inestable, es muy inseguro. Y como resultado de su inestabilidad y de su falta de carácter, va a tener quejas permanentes. Y va a decir, no, es que mi papá me maltrató, mi papá me hirió, mi papá me rechazó. Y no, y entonces esa misma visión que tiene de su padre terrenal, la va a tener de su padre celestial, que no lo va a ver como padre. Es que de hecho, hay muchísimo cristiano que cuando ora no es capaz de decirle, papá, aquí estoy delante de ti, padre mío, padre bueno, padre, o mi papá, o mi papá. Muchos no son capaces de decírselo. Vamos, dígalo en esta mañana, diga, papá, tú eres mi Dios, papá, tú eres mi Señor. ¿Cómo siente su alma? Como que el alma, algunos le dicen, amén, ya están libres, están sanos, lo dicen sin problema, todo el tiempo lo dicen, pero otros como que, ay no, como que no me sale. Mejor no lo digo, es el pastor molestando. Porque ellos creen que Dios no es su papá. Y si usted es de esas clases de personas, lo animo a que no se desconecte toda esta semana porque le interesa este mensaje. Porque lo que yo quiero, mi hermano, es que nosotros nos relacionemos con Dios y lo conozcamos en la faceta más cercana que Él tiene con el ser humano y que solo se ganó a través de Cristo, la faceta de Padre. Es un área muy importante y muy maravillosa para que usted como mujer ya no se sienta más desprotegida, para que usted como varón ya no se sienta más sin identidad, con miedos, se sienta seguro en el Señor. Entonces, el área más importante que tiene un ser humano es la concepción que tiene de paternidad. La clase de relación que usted tenga con su papá determina todo lo demás que usted haga. Mire, hay hombres que se la llevan mal con hombres mayores, que cuando ven a un hombre mayor, por lo general siempre como que sienten que los están juzgando, como que sienten que los están criticando. No se la puede llevar bien con las personas. ¿Sabe por qué? Porque tuvo una mala relación con su papá. Y entonces ese hombre mayor que él ve allá, que es su compañero de trabajo o que es lo que sea, le recuerda a su padre. Y sin saberlo, dice, no, yo con él no la voy. Esa persona se está riendo de mí, esa persona es esta. Pero también hay padres o hay jóvenes, y esto tiene que ver mucho con las jovencitas, en las que tuvieron una mala relación con su papá. Entonces, usted dice, oiga, pero esa muchacha, ¿por qué le gustan tanto los viejos? Esa muchacha, ¿por qué se pega a ese señor que es 2 veces más viejo que ella? ¿Por qué se pega a ese señor que ya está para morirse, para colgar los guayos? ¿Por qué lo quiere? Porque ella tuvo una mala relación con su papá y lo que necesita es un papá. Ni siquiera está buscando un novio, lo que está buscando es alguien que la proteja, que se le acerque y que le diga, tú eres mi niña, te protejo. Y el viejito está allá, hermano, con caja de diente y todo, pero ella siente que es el que lo va a proteger. Entonces, hay que resolver ese tema de la paternidad, hermano, es lo más importante para que usted tenga una buena relación con Dios. Muchas otras cosas tengo para decírselas, pero como tenemos miércoles, jueves, viernes y sábado, los espero allí con la ayuda del Señor. ¿Listo, mis hermanos? Entonces vamos a orar. Le vamos a decir esta mañana al Señor que nos ayude, porque queremos una buena relación con Él. ¿La relación de qué? De un hijo. O sea, háblele a Dios y dígale, tú eres mi papá, yo soy tu hijo. Por eso cantamos ese coro, vuelvo a mi hogar porque tú eres mi padre. El apóstol Pablo recibió una revelación del término Abba. Es un término que no tiene traducción, significa tú eres mi papito, tú eres mi padre cercano. Algo que solo podía existir entre la conexión entre Pablo y Dios. Y eso tiene mucho que ver con lo que estudiamos la semana pasada, la baja autoestima. Cuando una persona tiene buena autoestima,
o tiene la autoestima en el lugar donde debe estar, le es fácil poderse relacionar con Dios como Padre. Pero cuando no, va a sentir que Dios es un Dios malo, que está con una vara, que está con un rejo para toda hora darle. Y esa no es la relación que Dios quiere. Dios quiere que usted pueda... Mire, mucha gente no puede orar porque nunca hablaba con su papá. Y como nunca se sentó a dialogar con su padre, pues ¿cómo va a hacer con otro papá que viene que ni siquiera se le ha presentado? No puede. Y se le hace un nudo en la garganta y hable con Dios. No puede. Pero cuando usted tiene una buena relación con Dios, una buena relación con su papá, y aunque ya se haya muerto, vamos a tener que restaurarlo. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Ir a sacarlo de la tumba, ir a hacerle una oración? No, vamos a tener que hacerlo con Dios para restaurar esa relación paternal, pero la relación que viene de parte de Dios. Así que, mis hermanos, mañana continuamos con la ayuda del Señor. Esta noche tenemos otro tema precioso que empezaremos hoy, pero por ahora vamos a orar y le vamos a decir: Señor, yo quiero aceptarte y recibirte como mi Padre, moverme en esa faceta de hijo y entenderte y conocerte en esa faceta de Padre. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana. Yo creo que esta palabra va a ser de bendición y empieza a ser de bendición desde esta mañana, porque nos haces entender que si hay algo que tenemos que tener es una buena relación con mi Padre Celestial. Pero esa buena relación no se va a poder llevar a cabo. Esa buena relación no se va a poder ver si no tengo una buena relación o si no tuve una buena relación con mi Padre terrenal. Si la figura que tengo de papá es una persona que a veces estaba bien, a veces estaba mal, voy a pensar, y eso me va a afectar. Porque voy a ser una persona igual, que a veces estoy bien, a veces estoy mal. Si la relación que tuve con mi papá fue una relación distante, mi relación contigo también seguramente es una relación y ha sido una relación distante. Si la relación que tuve con mi papá fue una relación solamente de pedirle y de que él trabajaba en otra parte y cuando venía me daba, me compraba ropita, me compraba cosas, entonces solamente voy a ver a Dios como el que me puede dar algo. Pero si la relación que tuve con mi padre fue una relación cercana y si no la tuve, la voy a restaurar, entonces voy a ver a Dios de manera diferente. Lo voy a ver como alguien interesado en mis necesidades, como alguien que me ayuda a tener valor de mí mismo, tener identidad, tener carácter, que cuando digo sí es sí, cuando digo no es no, no me dejo llevar por las influencias de lo que los demás piensan, no soy fácil de mover en mi manera de pensar, me mantengo firme, tengo convicciones claras, no me importa si me critican, no importa si alguien me mira, si se ríe de mí, tengo una identidad clara y eso me permite relacionarme muy bien contigo, Señor, pero también me permite cumplir con el propósito, porque si no tengo una identidad, seguramente permanentemente voy a estar sintiéndome incapaz, ya no puedo, ya no soy capaz, esto me quedó grande, mire lo que me dijeron, mire lo que me hicieron, porque es el resultado de no verte a ti como Padre. Así que, Señor, hoy te pido que me ayudes. Yo como varón, oro por todos los varones que estamos conectados esta mañana, para que podamos convertirnos en verdaderos padres para nuestro hogar. No el papá que viene a gritar, a destruir, sino el papá que viene a proteger, a cuidar y a entender a su familia, empezando por su propia esposa. Yo como varón en esta mañana te pido, Señor, que me ayudes para poder vivir de esta manera, como lo enseñas tú en la palabra. Porque es ahí, Señor, donde los varones estamos fallando. Porque exigimos, porque gritamos, porque somos a veces duros, pero no somos un papá que protege. Pero no somos un papá que da seguridad. Pero no somos un papá que brinda esa ayuda y ese amparo. Por eso, Señor, en esta mañana te doy gracias por todos mis hermanos que están allí conectados y que hemos iniciado hoy este estudio de la palabra. Que hemos iniciado hoy, Señor, este tiempo en bendición. Señor, quiero reconocerte, o mejor, quiero conocerte a ti como papá. En esa faceta voy a trabajar todos estos días en los que vamos a estar estudiando este tema, en que seas mi papá. Y yo pueda a partir de ahora, de aquí en adelante, verte como mi Padre y que yo soy tu hijo. Gracias, Señor, por todo lo que me das, por lo que me enseñas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y